bienvenidos una vez más al canal. Estamos a final de mes y hoy os traigo el wrap up o resumiendo lecturas del mes de noviembre. El mes de noviembre voy a deciros que ha sido tremendamente productivo. He leído una gran cantidad de libros porque también he dispuesto de mucho tiempo libre. Y el recuento total de libros que he leído durante este mes, y Goodreads no me está engañando, han sido 13. Muchos de vosotros me habéis pedido por favor que deje una puntuación en estrellas de los libros que voy leyendo y que voy comentando aquí en los wrap-ups. Quiero deciros que todos los libros que voy leyendo son publicados y reseñados en el blog. Ahí sí que realizo una puntuación de 1 a 5 de esos libros, pero como me lo habéis pedido también lo voy a adaptar para aquí en el canal. Comencé el mes de noviembre con la lectura de After, que es la primera parte de las novelas escritas por Anna Todd. Puntué este libro con 3 estrellas sobre 5 porque a pesar de que el principio de la historia me gustó bastante y me parecía bastante atractiva, me pasaron dos cosas bastante curiosas con esta novela. En primer lugar, creo que es demasiado extensa para toda la totalidad de la historia que se quiere narrar. De la segunda parte del libro me sobró casi la mitad de las páginas. Si analizo esta novela desde un punto de vista psicológico, me ha parecido que hay como una especie de perfil del maltratador dentro del protagonista masculino, y estoy en una especie de debate sobre si quiero o no quiero leer la segunda parte de la historia. La siguiente de las lecturas que leí durante este mes es El retorno de los escorpiones, la tercera parte de la saga de Isaac Palmiola, The Secret Academy. Esta historia quiero confesaros que me ha gustado mucho más que las anteriores, no solamente porque es una novela infantil juvenil que me permite abstraerme un poquito del resto de lecturas que suelo hacer durante el mes porque me parecen muy divertidas, sino porque está llena de aventuras mucho más maduras que las de las primeras dos partes. Creo que en este caso ya el autor ha empezado a caracterizar a los personajes con una personalidad mucho más adulta, mucho más madura. Una de las cosas que me ha gustado sin ninguna duda de esta novela es que ahora los personajes ya no saben exactamente a qué bando pertenecen, ya no saben si son buenos, si son malos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y sobre todo porque están explorando su propio lado oscuro, un lado mucho más salvaje quizá, o mucho más perverso. Eso es lo que a mí me está gustando más de esta novela. La siguiente de las historias y un libro que leí casi de tirón a pesar de que es bastante extenso es la segunda parte del Rey Demonio. Este libro lo he puntuado con 4 estrellas sobre 5 por las siguientes razones. Vale, porque es la típica historia de novela fantástica que ya a mí me llega a sumergir por completo. Creo que las tramas en esta segunda parte han madurado, han avanzado muchísimo. Ahora ya no solamente tenemos personajes que van andando por caminos separados, sino que están confluyendo una gran cantidad de tramas que están haciendo que sea todo muchísimo más interesante. Ahora mismo no recuerdo exactamente cómo se llamaba el personaje femenino, el personaje principal de la princesa, pero es el papel que más me está gustando de la saga de la reina exiliada, y la verdad es que tiene una personalidad muy fuerte, muy independiente y que es muy alocada. Me he dado cuenta leyendo este personaje que no reflexiona para nada las consecuencias que tienen el 90% de sus actos. La siguiente de las lecturas fue El misterio de Gramercy Park, que lo puntué con 3 estrellas sobre 5. Algo muy curioso que me pasó conforme empecé a leer esta historia es que me dio la sensación de que yo esta historia ya la había leído o ya la había visto de alguna forma. Llegué a la conclusión de que ya había leído esta novela, pero a través de una adaptación cinematográfica que se hizo hace muchísimos años. Existe un asesinato de una mujer en la calle Gramercy Park de Nueva York, y una vecina muy curiosa, que es la protagonista de esta historia, se va a adentrar de lleno en investigar este caso porque cree que el policía es cero competente, que no va a poder hacerlo. Y una de las cosas más divertidas de esta historia ha sido ver el pique constante que existe entre el policía y la protagonista. Porque algo que me ha gustado de la forma de narrar de esta autora es que conforme va avanzando la novela vas uniendo pistas, vas a culpabilizar a alguien, pero pasa el siguiente capítulo y aunque tú estás convencido de que ha sido el sujeto A, ocurre algo que libera al sujeto A y te hace pensar en un sujeto B. Y lo que me ocurrió durante toda la novela es que casi completé el abecedario. Una de mis próximas lecturas es una de las historias más divertidas que leí durante este mes de noviembre, y fue Epic Fail de Kearla Zepnik, que lo puntué con 4 estrellas sobre 5, porque está inspirada en la novela de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, y una adaptación muy divertida. La siguiente de las lecturas fue Seducción al amanecer, que es la segunda parte de la saga de los Hathaway de Lisa Kleypas, y puntué esta novela de 4 estrellas sobre 5. Ahora mismo voy a confesaros que no recuerdo exactamente de qué iba la novela porque he leído varias novelas de género romántico durante este mes de noviembre, así que si me dais 5 minutitos voy a leer la sinopsis de la historia para refrescar mi memoria. Ya me acuerdo de qué iba la historia, sí. Trata de una joven de la nobleza que ha estado muchísimos años enferma y que descubre que hay un médico en una ciudad muy grande que le puede curar una afección que tiene, así que decide, digamos, irse con su hermano a esta clínica. Su hermano también es alcohólico y deja aquí atrás en su hogar a una persona que no pertenece exactamente a su familia, no es de su sangre, sino que es un gitano al que sus padres rescataron cuando era muy pequeño, y cuando ella regresa tienen que enfrentarse de nuevo a esa pasión que existe entre ellos. Y me ha gustado bastante la novela porque ella es como muy fiel a lo que siente, y él no me ha gustado porque es demasiado tozudo, es la típica persona que está empeñada en no hacer algo y no lo va a hacer. Y la siguiente novela que leí fue Corazón en sombras de Laure Kinsey, otra novela de género romántico histórico. Este libro lo
puntué con 3 estrellas sobre 5 por varias razones. La primera de ellas es que me pareció una novela excesivamente larga. Es una trama muy ambiciosa que, además de incluir la trama amorosa entre los personajes, tiene una gran trama de conspiraciones políticas que, aunque me gustó en un principio, me resultó bastante tedioso de leer el final de la novela, porque yo que simplemente quería que se resolviera la trama amorosa entre los personajes y la autora estaba muy empeñada en resolver la trama política, que a mí no me atraía tanto al final de la historia. Otra de las lecturas que hizo durante este mes de noviembre fue Ángeles Caídos de Susan E., que lo puntué con 3 estrellas sobre 5. Y porque a mí los ángeles caídos me atraen muchísimo. Es uno de los seres fantásticos que a mí me fascinan y que de verdad que me gusta mucho leer sobre ellos. Vale, lo que me gustó muchísimo de esta historia no solamente es el planteamiento post-apocalíptico que crea la autora en la que introduce el tema de los ángeles caídos, sino que me gusta muchísimo el tema de supervivencia extrema, en el que todo es posible, en el que los humanos hacen de todo para sobrevivir. Y eso es lo que me gusta, el poder explorar el lado oscuro, el lado más agresivo y violento del ser humano. Historia tremendamente divertida donde las haya fue mi siguiente lectura, que es Amor con amor se paga, la segunda parte de la saga de Sarah McLean. Este libro lo puntué con 4 estrellas sobre 5. Vale, la razón por la que me gustó tantísimo esta novela es porque Pippa, la protagonista femenina, tiene un sentido de la lealtad muy grande hacia su familia, porque está dispuesta a contraer matrimonio con un hombre del que no está enamorada únicamente por asegurar el futuro de su familia. Pero ella es una persona realmente curiosa, es muy racional y es muy inteligente, pero lo único que no comprende de este mundo y lo que no puede llegar a imaginarse es el tema del matrimonio. Y lo que hace es plantearle una apuesta a un gran canalla, que es el protagonista de esta historia, y ahí es donde empieza el gran error de Pippa, porque comenzará un gran romance con este actor. Otra de las lecturas que realicé durante este mes es Siempre te encontraré de Megan Maxwell. Tengo que ser sincera, llevaba muchísimo tiempo esperando que Megan Maxwell publicara esta tercera y última parte de la trilogía de las guerreras Maxwell. Algo que caracteriza muchísimo a la trilogía histórica de esta autora es que tiene 3 personajes femeninos tremendamente poderosos, muy fuertes y que no quieren ser dominadas. En este caso la protagonista es una justiciera, es básicamente una chica de la nobleza que parece muy delicada, muy frágil, que siempre tiene miedo a todo, que está llorando constantemente, pero en realidad es una joven encapuchada que va a defender las tierras de su padre, que es un noble que está en decadencia, que ya básicamente no le queda nada a su reino, y en una de estas misiones que hace durante la noche se va a encontrar con el protagonista masculino, al que salvará de un ataque de unos malos. La siguiente de las lecturas fue La letra escarlata. Este libro lo puntué con 3 estrellas sobre 5 en Goodreads. Y os voy a decir que no leí el libro en versión íntegra, sino que es un libro adaptado por niveles. Nunca había leído la historia de La letra escarlata, aunque sí que había visto películas. Quería deciros que después de leer la historia adaptada tengo muchísimas ganas de leer la novela íntegra. Ya no sé si va a ser en versión original o en español. La verdad es que no lo tengo muy claro en qué idioma conseguiré este libro. Mi penúltima lectura durante el mes de noviembre fue Felices por siempre jamás, la tercera y última parte de la trilogía de Stephanie Perkins. Esta novela quizás ha sido la que menos me ha gustado de las 3, aunque las 3 me han parecido muy buenas. Sí que hemos tenido una historia muy romántica, muy bonita entre 2 adolescentes que están en su último año de instituto, van a dar una oportunidad a su amor, pero siempre tenemos miles de baches en el camino y eso es lo romántico y lo bueno de esta historia, el que vas a ir constantemente sufriendo con ellos sus amores y sus desamores. Y la última de las lecturas que hice durante este mes de noviembre ha sido Un mundo nuevo. Este libro lo puntué con 4 estrellas sobre 5 porque me ha gustado muchísimo el tipo de mundo que ha planteado este autor. Un mundo posapocalíptico en el que han muerto todos los adultos y todos los niños y únicamente ha quedado la franja de los adolescentes, pero al mismo tiempo hubo un gran pulso electromagnético que mandó toda la tecnología al garete y únicamente queda el sistema arcaico del trueque, que el autor no ha tenido ningún tipo de censura a la hora de caracterizar y a la hora de dar diálogos a los personajes. Hay una gran cantidad de palabrotas en esta novela que hacen que sea mucho más realista los diálogos y las conversaciones que hay entre los personajes, que exige ese tipo de violencia. Algo que me ha gustado enormemente de esta novela es que es un mundo en el que todo vale, no hay ninguna regla y es una muy buena historia. Estoy deseando de verdad leer la segunda parte porque se ha quedado en un momento que dices... Hasta aquí he llegado el wrap up resumiendo lecturas del mes de noviembre. Quiero deciros que este mes he hecho una gran cantidad de lecturas que me han encantado, salvo 1 o 2 libros. La verdad es que la mayoría de ellos me han resultado lecturas muy buenas que os podría recomendar. Muchísimas gracias de verdad por ver este vídeo. Recordad que siempre os podéis suscribir al canal para ver más vídeos a partir de ahora y podéis seguirme a través de todas las redes sociales. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Chao. Y son estas 3 cositas de aquí: mi iPhone, mi agenda y mi planificador semanal.